Bienvenidos a este nuevo podcast, el tercer podcast Mira al Centro. En esta oportunidad tengo el privilegio de tener a una arquitecta barranquillera, una urbanista como pocas, una mujer fantástica además que es enamorada del centro histórico de Barranquilla, enamorada del patrimonio y bueno, de esas barranquilleras que dan gusto hablar con ella sobre temas de ciudad. Ella es Katia González. Katia, bienvenida a este tercer podcast Mira al Centro. Súper contenta, de verdad estoy muy contenta, me encanta el sitio, es mi aduana, como yo le digo, yo digo mi aduana, mi intendencia, yo me apodero de las cosas, tú sabes. Entonces, chévere, estoy muy contenta y pienso que la labor que tú estás haciendo me encanta. A mí soy fanática de Mira al Centro desde siempre, yo creo que eso es lo que nos ha hecho más amigos y nos ha unido en una cosa. Es que yo digo que esto no es un trabajo, esto no es una profesión, esto es una cosa que se llama pasión. Y pasión es amor de verdad, verdad. Eso es amor. Yo creo que para la ciudad es muy importante ese trabajo que tú hiciste después de haber estudiado arquitectura en Medellín, haber en la Universidad Bolivariana, haber terminado arquitectura aquí en la Universidad Autónoma del Caribe, haberte ido para Londres y al volver, hoy estamos en una de tus obras más importantes, yo creo que es de las obras por las que te van a recordar, que es la restauración de la aduana. Cuéntanos cómo nació en ese momento ese interés de recuperar este edificio tan hermoso que hoy que tenemos los barranquilleros, pero que en esa época estaba a punto de perderse. ¿Cómo fue la historia? Bueno, esto era un desastre, esto era un cementerio de carros, la parte de afuera era un cementerio de carros, teníamos el problema de las aguas que estaba anegado totalmente el edificio y lo más grave era que cuando yo llegué y empecé a mirar cosas lindas que habían en Barranquilla, yo veo el edificio y veo una noticia en el periódico donde decían que lo iban a tumbar porque aquí este lote se lo iban a dar a la policía para unos colegios de la policía. Yo dije, me fui donde mi papá, que era como mi amigo, mi confidente, y dije, papá, esto no puede ser, este edificio, además ya me había leído que era de un inglés, entonces ya yo venía con la cosa de Inglaterra en la cabeza, dije, no, papá, este era un arquitecto muy importante, entonces mi papá me dice, ah, bueno, allá en Bogotá, Katia, hay una oficina que se ocupa de eso, y allá yo tengo una amiga que se llama Gloria Sea, pero tú la llamas, yo no me voy a meter en eso. Porque mi mamá le tenía soles a Gloria Sea, tú sabes. Entonces, entonces yo llamé a Gloria y le dije, mira, hablas con la hija de Ricardo. Entonces me dice, no, aquí hay una cosa, era con cultura, no había Ministerio de Cultura, No había mini. nada. Y entonces me dice, no, aquí hay una dependencia que se ocupa de eso y vamos a mandar una comisión allá que vea el edificio en Barranquilla. Eso, más o menos, en que se la declararon, en que vinieron, en que se fueron, los tiempos del gobierno son una cosa que uno dice, Dios mío, esto duró como 10 años. Una cosa terrible. Yo llegaba donde del director de la Cámara de Comercio, el alcalde que nombraban, el gobernador, y mientras tanto yo tenía que trabajar y todas esas cosas. Entonces, pues como te digo, mi papá no lo vio, mi papá no lo vio, No vio la no aduana. lo vio la aduana. Entonces, hasta que llega un historiador que además de eso habíamos compartido en Londres mucho tiempo, porque él estaba estudiando en Oxford cuando yo estaba en Londres, que era Gustavo Bell, y me dijo, vamos a recuperarla. Me acuerdo que estábamos la gobernación y me dijo, vamos a hacer lo que tú quieres, vamos a recuperar la aduana. Fue una cosa increíble, increíble. Bueno, ¿y cómo fue ese trabajo de toda la restauración, de la recuperación de la aduana, la memoria? ¿Buscaron fotografías? ¿En No, qué se esto, inspiraron? ¿Cómo fue el proceso? primero que todo, había una parte técnica muy importante que era manejar el agua. Pero bueno, eso era, a mí era la parte que menos me gustaba, pero es que si eso no se arreglaba, se caía el edificio. Estaba inundado Está todo totalmente. inundado, pues se hizo un trabajo impresionante. Toda la parte histórica, ya en esos 10 años ya yo me sabía de memoria todo, ¿me entiendes? Esto era una vaina impresionante. Pero lo más lindo fue que había que pensar también, no solamente en recuperar el edificio, sino que ya yo había empezado a mirar todas las cosas de patrimonio. Ya la venita patrimonio me había picado. Entonces ya yo había empezado a pensar que si uno recuperaba las cosas, pero si no se sostenían, era como si nada, se perdía la plata.
Entonces, fue muy lindo empezar a mirar y ya empiezo a pensar en otra parte que también todo el mundo dice que soy muy buena para eso, yo creo que sí, que se llama gestión cultural. Buscar la plata, armar el proyecto, concretarlo y volver ese sueño realidad. ¿Cómo fue eso cuando se pone al servicio este edificio recuperado en 1994 para todos los barranqueros? ¿Qué significó y qué sentiste tú como arquitecto en ese momento? Para mí fue un orgullo como no solamente de ver el sueño realizado, sino de cómo le cambió, empiezo a cambiarle la mente este edificio empieza a cambiarle la mente a las personas de Barranquilla porque vuelven a mirar al centro, mira, y es verdad, vuelven a mirar al centro porque yo me acuerdo las primeras fiestas del carnaval, donde la gente venía vestida de lino, con sus flores y sus cosas, y no con el vestido pues del Country Club de Barranquilla. Esto era otra cosa. Entonces empezamos a vivir como la Barranquilla que es la Barranquilla Caribe, la Barranquilla linda, con el color amarillo. Para mí era como de verdad estar haciendo un poquito de cambios de verdad con arquitectura, pero con arquitectura buena, eso sí. Eso. Bueno, además no solo tienes esta obra que está al servicio, de que hoy está en el corazón de los barranqueros, sino también otra obra, una edificación que estuvo olvidada durante muchísimos años, que es la Intendencia Fluvial. Y la Intendencia Fluvial fue como ese referente que teníamos los barranquilleros de la conexión con el río, con el mar. Y ese edificio totalmente abandonado, también hiciste su recuperación. ¿Cómo fue esa historia? Eso también fue lindísimo porque yo me acordaba las historias de mi papá, que mi papá y Gabo, jovencitos, se tenían que ir a Zipaquirá por el río Magdalena, ahí cogían el planchón. Entonces para mí era como que yo, si yo recuperaba eso, recuperaba una parte también de esa parte linda de mi papá cuando estudió su bachillerato en el Liceo Nacional de Zipaquirá con Gabo. Claro. Y ellos echaban los cuentos de los planchones que iban y paraban en la Dorada y entonces se quedaban a veces en los circos y haciendo cosas. Yo no sé si era verdad o mentira o era pura imaginación, pero a mí me fascinaban los cuentos de la ida Claro. por el... Hablando del centro histórico, vino el CIRCAL, el Seminario Internacional de Recuperación de Revitalización. Revitalización de Centros Históricos del Caribe. Exactamente. ¿Qué significó ese CIRCAL en ese momento y qué visionó para la ciudad y para la recuperación del centro en Barranquilla? Mira, eso fue una cosa muy importante. Habían 4 alcaldes de Francia. Estaba el presidente y el vicepresidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, y todo esto en un sitio en donde prácticamente estaba todo por hacer. Entonces, eso lo logramos desde el Ministerio de Cultura. Ya yo estaba en la Dirección de Patrimonio, porque cuando después que hicimos la aduana, eh, me llamó Gustavo, él me dijo, vamos a hacer un poco de aduanas por todo el país. Entonces le dije, ay, sí, ¿cómo? Me dice, te voy a nombrar directora de patrimonio. Allá en el Ministerio de Cultura hay un puesto de eso. Yo le dije, yo con el gobierno, yo no sé de eso, yo no sé trabajar para nadie, yo trabajo para mi papá nomás y para mi oficina. Entonces me dijo, no, Katia, es que vas a hacer como 10 aduanas. ¿Sabes cuántas aduanas hicimos? En todo el país, 70. 70. Fue impresionante. O sea que el ¿Cómo? trabajo por el patrimonio. Ahí, sí ahí ya me volví adicta, me enamoré. Bueno, Katia, llegas al ministerio, Ajá. digamos, viceministra, Ah, sí. fuiste directora de patrimonio, pero además a mí una de las cosas que más me siento orgulloso es ese trabajo de haberse inventado la figura de los vigías del patrimonio. Eso es llamar a la gente civil que está enamorada de eso, de ese patrimonio urbano que tienen las ciudades, se apersonen y sean intérpretes para los ciudadanos. ¿Cómo fue esa historia de los vigías del patrimonio que a mí que todavía hoy están más vivos que nunca y son fundamentales para la veeduría de todos estos espacios que necesitan ser cuidados? Este año cumplimos 25 años. Es que esto me parece mentira. Hemos sobrevivido a no sé cuántos ministros, o sea, todo lo que es un programa de cultura sin plata, todas las cosas esas que siempre nos pasan a los a los que estamos en el mundo de cultura. Y que esto se haya mantenido es porque precisamente es un programa que empodera a la gente. Cuando yo llegué a la dirección de patrimonio ya mi papá no estaba. Yo tenía un segundo papá que era mi padrino de bautizo. Que tú sabes que aquí Claro. el padrino de bautizo... Ahora hablamos de tu Bueno, padre. sí, por eso, pero lo que te quiero decir es que el cuento es este. Yo le dije, mira, o me van a meter presa porque yo no sé qué voy a hacer, pero aquí todo el mundo me llama a quejarse de todas partes del país. Y él todo asustado me dijo, no, Katia, yo no sé, te tienes que inventar algo. Entonces,
Un día le dije, ya yo tengo la solución. Todos esos que me llaman, vamos a que sean voluntarios, que ayuden de verdad. Entonces vamos a inventarnos un cuento. Entonces, y empezamos lo del nombre. De hecho, el cuento del nombre. Sí, claro. Entonces, yo le expliqué que el patrimonio, él sabía todo, pero a mí me fascinaba hablar con él. Entonces yo, mira, es que el patrimonio es natural, es la arepa de huevo, es la canción de cuna, es el álbum de la familia, toda la vaina. Y entonces yo, esto es muy grande, Katia, esto es inmenso, ¿qué trabajo el tuyo tan grande? Pobrecita tú, no sé qué. Y entonces, a los 2 días me llama y me dice, mira, Katia, eso es como cuidar el horizonte. Y el horizonte lo cuida un man en un faro. Y ese señor se llama el vigía. Y de ahí nace el nombre de Vigías de Patrimonio. Mire usted, o sea que Gabriel García Márquez, Ajá, tu padrino, exacto. fue el que le puso el nombre a los vigías del patrimonio. Tremendo honor y tremendo padrino que hoy tienen los vigías del patrimonio. Exacto. Tenemos un programa novelero. Sí, no, total. De hecho, nosotros en la fundación tenemos 8 años de estar formando vigías todos los años para hacer estos recorridos urbanos por el centro de la ciudad, un poco contando la ciudad, contagiando a los barranquilleros y a los que no sean barranquilleros de ese cariño por no solo por los inmuebles, sino por la historia, que es lo más importante. Claro. Quiero hablar de tu padre. A ver, Bueno, tu padre, ¿me da vuelta? además tu padre, digamos que no solo fue uno de los mejores arquitectos de Colombia, fue alcalde de la ciudad en 2 ocasiones, fue además bohemio, miembro de la Cueva, primo de Quique Escopel, llave de Obregón, llave de García Márquez, estudió con Gabriel García Márquez En Zipaquirá. en Zipaquirá. ¿Cómo fue esa relación con tu padre y qué te dejó esas enseñanzas sobre el mundo y sobre la arquitectura? Bueno, con papá la relación era demasiado. Yo era yo tengo 4 hermanos, pero soy la mayor y la única mujer. Entonces mi papá era como si fuera novia y mi relación con él era mucho más unida que con la de mi mamá. Eso sí, nosotros andamos juntos para los viajes, yo me iba con él para todos lados y, y él me dejó todo en esos viajes, por ejemplo, que empezamos a viajar. Sobre todo porque al principio me decía, es que yo quiero que veas lo que hacen los arquitectos cuando no tienen vida. Y entonces me llevó a Brasilia, de premio cuando yo me gradué del bachillerato. Y entonces me dice, ¿viste lo que es una ciudad sin vida? Porque es hecha en un plano, es hecha en una oficina. Uno tiene que estar, la La gente. arquitectura la hace la gente. Uno tiene que interpretar es lo que hace la gente y la ciudad la hace la gente. A mí esa cosa, todas esas, digamos, todas esas enseñanzas y, y hay una cosa muy linda. Las casas de mi papá eran diferentísimas a las de los demás. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, tenía 5 años, 5. Yo tengo el dibujo y nos pusieron a hacer una casa. Todo el mundo hace la casita así, el triángulo, el cuadradito y las 2 ventanitas y la puertica. Yo hice una casa que era un planchón, una cosa larga, la puerta roja y una escalerita que iba así. Yo me di cuenta que mi casa era de arquitecto. Y Claro. de ahí empecé yo con el cuento de que mi casa era diferente porque era una casa hecha por un arquitecto. Ricardo González Ripoll fue un arquitecto que marcó la historia de la ciudad. Digamos, ¿por qué? Después de venir de estudiar arquitectura en la Universidad Nacional, funda la Facultad de Arquitectura en la Universidad del Atlántico y eso, digamos, que le dio un dinamismo distinto y las obras de él hoy, desafortunadamente, pocas pueden ser fotografiadas porque ya no Mm. existen. ¿Cómo eso te motivó de pronto para trabajar por el patrimonio? Digamos que quedan muy pocas casas construidas por tu padre y de las edificaciones que hizo, que también fueron muchos, quedan pocas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo Porque sentiste tú como arquitecto y sí, como yo urbanista? pienso que eso fue, yo me acuerdo que hicimos un libro que se llamaba Arquitectura Moderna en el Ministerio de Cultura y es donde yo me doy cuenta la, la, lo importante que hubiera sido que se hubieran conservado esas casas, porque es que fuimos víctimas de ese periodo
pues un poco funesto de la marimba, de los guajiros. ¿Se acuerdan las historias de los guajiros? Que a uno le parece que eso es realismo mágico, pero era Que compraba verdad. una casa, no, Sí, 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 está no, ya, viviendo, y que la cuando, tumba la no, hace, no, y te vas ya, y yo lo que... Entonces, claro, mi papá era unas casas lindas, mi papá trabajaba mucho para la colonia judía y para la colonia libanesa. Mi papá hubiera arreglado el problema. Hoy no tuviéramos problemas si mi papá claro. estuviera vivo, porque él era amigo de los dos. Entonces, y muy amigo de los dos, lo querían mucho en las dos colonias. Y, y qué te digo, esa parte, como eran bonitas, pues eran los que enseguida las empezaron a empapelar en mármol, a ponerle vidrios negros y después, cuando vieron que eso era un resultado fatal, pues las terminaban tumbando. Hay un trabajo muy bonito que hizo Ernesto Macauslan, un homenaje a tu padre, que es el arquitecto De la Puerta de la Roja. Puerta Roja, que era tu casa. Casi todas las casas que él hacía les ponía la puerta roja, la entrada, les ponía la puerta roja. Y hay un libro, entonces empieza porque yo tengo un cuadro que le hizo Cecilia Porras, que era la única Claro, mujer, Cartagenera. la cartagenera que estaba era de la cueva, ya. De verdad, la miembro de la cueva era Cecilia Porras. Entonces Cecilia era muy amiga de papá, le hizo un autorretrato y le puso, tú sabes, esos de los 50 la barandita esa de palitos así, Sí. y en el fondo tiene la puerta roja. Entonces, mi hija Katy Andrea, que es diseñadora gráfica, ¿cómo se dice eso? La diagramó Ajá. y eso es como el logo del documental que hicimos. Fue muy Sí, bonito es muy esa parte. bonito ese Es muy documental, es bonito, muy bonito. muy bonito. Digamos, obras grandes, digamos, el Club Alemán, Sí, hablamos en fantástico. esto, No, además que es que el club alemán, él lo vivía todo, porque es que él era bueno para todo, yo no sé cómo hacía. Imagínate que jugaba esgrima. ¿Quién juega esgrima en Barranquilla? Mi papá, campeón de florete, campeón de sable latinoamericano. O sea, yo me acuerdo que hubo una cosa que se llamaba los Juegos Bolivarianos. Lo hicieron en el club alemán. Y eso, éramos nosotros así chiquiticos, mi hermano y yo, vestidos con vainas de esgrima, nosotros inauguramos los bolivarianos, porque mi papá era el que mandaba. Entonces, y es verdad, entonces, no, o sea, era una cosa, entonces, cuando yo por ejemplo aprendí a nadar en la piscina del Club Alemán, era las maravilloso, con las columnas columnas redondas, con el, redondas, con la el escalera, el cristal, segundo todo piso. divino, los jardines por Todavía dentro, se conserva, yo creo se que todavía conserva bastante, se conserva bastante, lo tiene sí. muy buen cuidado y ese es Sí. como un sitio que Había merece. además, había además unos sitios misteriosos porque decían que ahí se reunían los alemanes y que unos eran nazis y que no sé qué. O sea, ese sitio estaba lleno de magia. A mí me encantaba, Es me que yo creo que encantaba. lo que pasó con la arquitectura moderna es que teníamos como patrimonial toda la arquitectura art deco y toda la arquitectura republicana, pero esa arquitectura que surgió después, que Es que fue ya era por la propia, Barranquilla, donde es que ya entró, era la que propia era la propia de los nuestra, arquitectos. esa no estuvo cuidada. Y fue ahí donde Sí, tuvimos porque esta barbarie urbana durante de muchos años el patrimonio estuvo cuidado por una oficina que era la oficina en Bogotá. Entonces, era muy centralista como todo. Yo me acuerdo cuando yo llegué al patrimonio en Bogotá, eso fue un escándalo. Barranquillera en patrimonio, se pone minifalda, qué horror, fuma, uy, no. Eso fue un escándalo porque el terrible. patrimonio era en manos de unos señores que eran Hermanteyes, no sé qué. Que Además, tu después se papá, volvieron amigos míos todos, pero bueno, no claro. importa. Pero lo que te digo es que pues eso fue un escándalo. ¿Me entiendes? Y yo dije, no, 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 momentico, yo cogí el Consejo de Patrimonio y metí a Jacanamijoy el indígena. O sea, Artista, yo, claro. yo sí que hice cambio, yo sí hacía cambio de verdad, verdad. Entonces, entonces eso fue para mí fue muy enriquecedor porque además de eso, yo nunca en mi vida había trabajado en el sector público. Y el problema es que uno se enamora de eso, imagínate, qué Eso es, desastre. sí. Eso es muy duro, muy No, duro. y es la única manera De hacer de tú cosas hacer grandes. cosas grandes, de estar Mm, de mano de lo público. Por mm. eso es importante elegir bien y digamos, con gente que haga cosas, porque muchas veces se queda la gente hablando, pero a la hora de transformar, se quedan en la palabra y es difícil hacer. Mm. Bueno, tu papá además fue constructor, digamos, y lo cogió la época dorada donde los bancos, su mayor representación eran edificios poderosos, y bueno, de esos tuvo varios, no solo aquí en Barranquilla, con el Banco Popular, sino también en Medellín. En esa época era impensable que un arquitecto barranquillero, un arquitecto del Caribe, llegara a Medellín y le construyera el Banco Londres, En el Parque Berrío, en el además, Parque Berrío, además, que exacto. era como, es lo emblemático de Medellín. Sí, la verdad es que yo pienso que él era muy buen arquitecto, muy buen constructor, pero además de eso era que tenía una personalidad arrolladora. Con familiar.
el Banco Popular el Banco de Londres, de el Banco de Medellín y Londres de y el acá. de Barranquilla. Sí. Y hay una obra que es el Hizo Coliseo Cubierto. el hospital en Cartagena, el hospital de Boca Grande, hizo mi papá. El Coliseo Cubierto, Humberto Perea, obra de tu padre. Cuando desaparece, le hacen la implosión al Coliseo y lo tumban para hacer estas nuevas obras para los Juegos Centroamericanos y el Caribe. ¿Qué sentiste? Casi me muero. Yo decía en casa herrero cuchillo palo. Así la fue horrible, sobre todo porque la, yo nunca pensé que se atreverían. Y eso un día fue que me llamaron y me mandaron el video. Y siempre decían que era que la cubierta, que era lo más lindo que tenía, porque eso fue un premio internacional, la cubierta, que era postenzada, de las pocas que había en Latinoamérica, y sobre todo la luz tan grande que tenía, porque no tenía columnas, quedó impecable. Fue como si tú cogieras y la dejas caer y queda impecable. No, no tuvo ni una raja. Con la implosión. O sea, fue como una demostración. Se De que equivocaron, estaba bien hecho se y equivocaron. se equivocó. Qué tristeza, pero bueno. ¿Qué significó la vivienda popular para tu padre? Porque también hizo trabajos de vivienda popular, la urbanización Los Cocos en el barrio San José, digamos y Los Mangos, creo que Sí, en Soledad. en Sí, Soledad. pero eso digamos que ya fueron en altura, pero él desde que estuvo, cuando llegó joven a Barranquilla, fue gerente del Instituto de Crédito Territorial, como se llamaba en ese momento, que era encargado de la vivienda popular. Y él lo que hacía era que formalizaba los barrios, era mucho más fácil. Entonces él decía, inmediatamente uno tiene la propiedad de la tierra y hace una vía, el barrio se mejora. Y la casa que está de papel se vuelve de madera y de madera se vuelve en ladrillo y ya. O sea, porque se vuelve como la alcancía de la persona. Mientras que si tú no tienes nada formalizado o es todo ilegal, no te importa. Entonces, tú puedes durar 20 años viviendo de la misma manera, porque no es tuyo. Tu papá no solo te heredó conocimiento y tal, te heredó amigos. O sea, Ah, full. te heredó amigos. Tú eres como amiga de de los amigos de tus padres. ¿Cómo fue esa relación de él con Gabo? ¿Y cómo es esa relación, o cómo fue esa relación de Gabo y Mercedes contigo? No, pues imagínate, Mercedes era prácticamente cuando mi mamá se muere también, yo casi que soy adoptada, o sea, yo me la pasaba en la casa de ella en Cartagena, nena, ya llegué, nena, vente para acá. eh, en México me invitaba mucho, yo tenía mi cuarto allá, el cuarto en la casa en la casa de fuego y en la casa de tumbamuertos, no, tumbamuertos era otra. Ay, ¿cómo se llama la casa don- bueno, ahí detrás del Santa Clara. La relación que Gabo tenía con el centro de la ciudad, qué tan importante era para Gabriel García Márquez el centro de Barranquilla, que además vivió en el centro, trabajó en el centro cuando era cronista del Heraldo, que el centro quedaba aquí. ¿Qué te decía el del centro? Le encantaba, y le encantaba. ¿Cómo va lo del centro? Siempre era la pregunta, ¿me entiendes? De cómo, por qué no avanza? ¿Pero por qué? ¿Me entiendes? Y como todo es tan lento. Ahora, él alcanzó a ver cosas. Él alcanzó a ver muchas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba uno de mis edificios de geranios, Ajá. ahí en el Prado. Yo me acuerdo, Ahí es vivió, que él me compró un claro, apartamento. él vivió ahí en la 58, en tu Sí, edificio. ese edificio era precisamente frente a donde estaba la casa de Álvaro Cepeda original. Ajá. Entonces, yo me acuerdo que él, la primera vez que llegó, vinimos al centro a que yo le mostrara lo de la aduana. Y después nos fuimos para allá y él quería los pisos así como esto. Él quería que yo le hiciera el apartamento como si, para él sentirse como si estuviera en el Hotel del Prado. Entonces, los pisos son así como Ajá. aderezados y Pompeya, todo, egresado. ajedrezados. Y él me decía, Katia, este edificio debía estar, ¿por qué no lo hiciste en el centro? Y yo dice, pues que todavía no estamos Joven. preparados en ese momento hacer ese Y ese edificio en el apartamento Prado. todavía le pertenece a la familia No, Gabo? cuando Gabo se murió, Gabo desde antes de que él se muriera, cuando se empezaron a morir Alfonso, Germán, es que a mí me tocó todo ese rollo. Alfonso, Germán, Álvaro yo no me acuerdo mucho. Yo me acuerdo de Álvaro, sí, pero no me acuerdo de cuando se murió. Yo debía estar en Londres o en Medellín, no sé. Pero a mí sí me tocaron las otras muertes y Gabo le tenía vaina, él decía, yo voy a Barranquilla por mis amigos. Y no quiso volver a Barranquilla. Y con otro que es Obregón, muy amigo de Obregón. De hecho, lo incluyó en muchas de sus obras que tuvo en Barranquilla.
le puso el sello un artista Obregón, el multifamiliar que está ahí El en la edificio 76. metraje, sí. Eso. Sí, ese la verdad es que él quería mucho a Alejandro, pero muchísimo. Mi mamá no le gustaban esas amistades para nada, pero bueno, mi papá sí. Mi mamá mandaba a la muchacha que pusiera la escoba detrás de la puerta para que se fueran rápido. Pero él quería mucho a Alejandro y en unos momentos en que él estaba como mal de plata, él decidió que le convenció al judío de que necesitaba que su fachada fuera una obra de arte, Bueno, y gracias a eso todavía tenemos como ese hacía mural, Siqueiro y hacía Diego Rivera y todas esas cosas. Entonces, fíjate que tenemos ese mural todavía de uno de los más lindos, uno de los más lindos. Tierra, Bueno, Tierra, y la Mar y Aire. gallera también de Pipe Santo Domingo construyó la gallera, el techo, y ahí estaba un mural de Obregón. Exacto. No, es que ellos, por ejemplo, eran muy cómplices. Mi papá era por eso, te digo, que era cuando tú me dices que hable de los amigos, es que eran demasiado. ¿Qué tuviste que ver tú con que hayan denominado Barranquilla como patrimonio material e inmaterial de la UNESCO para el mundo? ¿Cómo fue eso de tu paso de reina del carnaval, de trabajar en patrimonio y qué significa que Barranquilla, que el carnaval de Barranquilla sea patrimonio oral e inmaterial de la humanidad? Bueno, yo logré una cosa para el país y, sobre todo para Barranquilla, que fue que había, dentro de la UNESCO quien dirige todo lo de patrimonio mundial es una mesa que se llama el Consejo de Patrimonio. Como tenemos consejos de patrimonio nacional, departamental, allá existe la mesa de patrimonio mundial. Y eso, los miembros de esa mesa son muy pocos y los elige toda la asamblea de la UNESCO. Y cuando ya sale nuestro patrimonio, digamos, en la mesa, todos los estudios y toda la cosa, eso fue espectacular. Mira, eso fue el único momento en que Barranquilla, toda la parte cultural de Barranquilla se unió, todos los mejores se unieron para hacer ese dossier. Ahí nadie peleó con nadie, porque la pelotera entre nosotros es terrible, siempre. Claro. Ahí todo el mundo se unió. ¿Qué significó para ti haber sido reina del carnaval? ¿Ahí te parece? Eso es una cosa que es de toda la vida. Yo cuando llego a dar conferencias, yo nunca digo que yo hice máster y que no sé qué, no, no, no. Yo digo, ex reina del carnaval de Barranquilla. Un privilegio y en ese Claro, momento, claro, claro. claro. Además que me reten mejor dicho, yo le gano bailando a cualquiera. Pero la verdad es que fue muy lindo lo de Patrimonio Mundial de la Humanidad, porque además de eso a mí me llamaron como a las 3 de la mañana porque sabían que la que lo había hecho era yo. Había ya otra ministra en el ministerio, había una ministra, y yo le di, quien anunció eso fui yo. Y obviamente adivina a quién llamé, al Heraldo. Claro. Entonces fue lo lindo eso que... Eso. Bueno, y hay un tema que yo quería hablar que era Bellas Artes. Tú has sido también como una madrina de toda la recuperación y restauración de Bellas Artes, que ya está a punto de entregarse. ¿Cómo ves esa restauración de esa obra y qué va a significar para la cultura de esta ciudad que, bueno, que hoy adolece de tantos Mira, espacios culturales? esa obra contó con que tiene muy buenos profesionales a su cargo, no solamente el diseñador, sino los constructores. Y se ha hecho, yo pienso que está muy bien hecha. Tú vas y se nota con cariño, tú ves los jardines, tú ves todo, o sea, yo me siento orgullosa, además de eso que es mi vecina, es el corazón del barrio El Prado. El Bellas Artes es el jardín de verdad. Yo me imagino Bellas Artes ya terminado, que es que ya, yo voy ahora y yo no lo puedo creer. La verdad es que eso va a ser, eso le va a cambiar el chip a la gente del barrio del Prado, estoy segura. Ya para finalizar, ¿cómo ves tú la recuperación del centro? ¿Cuándo tú crees que por fin vayamos a tener un centro histórico recuperado y qué necesitamos para eso? Necesitamos una voluntad política fuerte, de verdad, verdad, una voluntad política y que nosotros, nuestros empresarios, empiecen a mirar que el asunto está en no hacer una sola cosa. Necesitamos trabajar por manzanas. Es mucho más fácil. Si tú haces una manzana, tú a esa manzana le arreglas la luz, la seguridad, el antejardín, todo. Esa manzana. Restaurar. Hemos hablado de la restauración de los edificios, Pero es que tienes que poner la vivienda. la Entonces, tú puedes vivienda, seguir abajo con lo el que tú quieras, comercio. con el comercio, está bien. Pero si lo único que de verdad recupera y empiezas, entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes
8 edificios arreglados en la misma manzana, empieza a cuidarse todo. Inmediatamente hace la segunda fase con la manzana que sigue y que sigue. Te quiero decir que eso ya está inventado. El día que la vivienda llegue al centro, que hayan en los balcones trinitarias la ropa colgando, el mecedor de la vieja, ese día se salva el centro. Mientras tanto, podemos seguirle metiendo plata a todo y seguimos igualiticos. Así Porque es. quien cuida el espacio es el que vive ahí. La Y eso gente. sí, yo se lo he dicho a todo el mundo, a ver cuándo me paran bolas. Bueno, Katia, muchísimas gracias. A ti. Eh, yo creo que fue una conversación amena, cariñosa, espontánea y bueno, y no solo conocimos tu historia, sino en lo que está Katia González en este momento y lo importante que eres para Barranquilla. Muchísimas gracias por tu tiempo y a todos ustedes muchísimas gracias por haber visto este tercer capítulo del podcast Mira al Centro. Mi nombre es Manuel Alzamora. Comenten cómo le pareció, a quién les gustaría que tuviéramos en esta silla para el próximo episodio y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden siempre, mira al centro.